Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presente clase, cuyo tema es la anatomía de la uretra. Como todos sabemos, la uretra es el conducto excretor. La parte final del conducto excretor, ¿no es cierto? Hay que destacar que en el hombre también tiene otra función de dar paso al esperma que sale a través de los orificios de desembocadura de los conductos eyaculadores. Para hablar de la uretra es mejor hablar de forma separada, ¿no es cierto? La uretra masculina y la uretra femenina. Vamos a empezar con la uretra masculina. Tenemos que la mayoría de libros la dividen en tres porciones, como son la porción prostática, sería esta de aquí, la porción esponjosa, membranosa, perdón, que solamente aquí donde está ubicado el esfínter, y la porción esponjosa, ¿sí? Iría hasta el final. Y en cuanto a la dirección, desciende verticalmente al principio, ¿no es cierto? Lo que es la uretra prostática, luego se inclina, ¿sí? Anteriormente, aquí forma un ángulo, el ángulo subpúbico de la uretra, porque está debajo del pubis, aquí está el pubis, hasta la entrada del cuerpo esponjoso, inferior aquí a la sínfisis del pubis, se continúa hacia adelante, ¿sí? Anteriormente. A la altura de la base de implantación del pene, el conducto se acoda por segunda vez, dando origen al ángulo prepúbico de la uretra. Ángulo prepúbico de la uretra y de ahí hasta su salida. Esto estamos hablando que hay esta segunda curvatura cuando el pene está flácido, ¿sí? Si el pene está erecto, como en esta imagen, ¿sí? Describe aquí esta parte, sería la porción móvil también de la uretra, ¿no es cierto? Porque si está flácido, hace esta curvatura hacia abajo, pero si está erecto, más bien asciende ligeramente, ¿sí? Y hace una curvatura viceversa, ¿sí? Esta mira hacia abajo, ¿no es cierto? Y esta ligera curvatura mira hacia arriba. Ya. Ya, otros libros la dividen en uretra anterior y uretra posterior, ¿sí? La uretra anterior sería esta parte y la uretra posterior sería esta parte, o sea, la uretra prostática y membranosa. Aquí a nivel del músculo del esfínter externo de la uretra, ¿cierto? Sería la parte fija, uretra membranosa, acá la uretra prostática. En cuanto a la dirección, la dividen en uretra fija, como ya mencionamos anteriormente, tenemos que a nivel del cuello vesical, que está ubicado posterior a la parte media de la sínfisis púbica a una distancia de 2,5 a 3 centímetros del pubis, este sería el hueso púbico. Entonces,
hay esta dirección, ¿no es cierto? Aquí está 3 centímetros, de 2,5 a 3 centímetros. Y la línea punteada. La fijación de este segmento de la uretra se debe a las conexiones con el conducto uretral, con la próstata, con el suelo del periné y con el ligamento suspensorio del pene. El ligamento transverso del periné. Ya, en cambio, la uretra móvil es una curvatura anterior que desaparece cuando el pene está en erección. Este ángulo prepúbico se sitúa a nivel o ligeramente inferior a la línea horizontal tangente al borde inferior de la sínfisis púbica, es decir, a 1,5 centímetros. Tenemos la pubis, la sínfisis que se veía en la línea media y nos daría esta distancia. En cuanto a las dimensiones de la uretra masculina, tenemos que eso depende mucho, ¿no es cierto?, de cada persona, pero por lo general mide 16 centímetros como término medio, puede ir de 12 a 20. La uretra prostática tiene una dimensión de 25 milímetros, la uretra membranosa de 12 milímetros y la uretra esponjosa 12 centímetros. Esta uretra cuando está vacía se colapsa, ¿no es cierto? Y da origen a una hendidura vertical, es decir, sus paredes se unen en forma de una T invertida, ¿sí? Es decir, sus paredes laterales se comprimen y dan esta forma, ¿no? Desde el orificio externo de la uretra hasta la base del glande. El calibre, que por lo general en la parte más estrecha es de 7 milímetros, igual que en la mujer, ¿no es cierto? A nivel del orificio externo de la uretra. Tiene 3 segmentos dilatados, como podemos ver aquí, 1, 2, 3 y 4 segmentos estrechos, que sería la punta del pene, que en la unión de estas dos dilataciones, entre el saco vulval y el seno prostático, y otra aquí a nivel del cuello de la vejiga. Entonces tenemos la fosa navicular de la uretra, esta de aquí, que son las dilataciones, el fondo de saco vulvar, tenemos aquí el fondo de saco vulvar y el seno prostático. Ya en cambio las estrecheces, decíamos la punta, ¿no es cierto? Ya para salir al exterior sería distal, ¿no es cierto?, a la fosa navicular. La otra entre la fosa navicular y el fondo de saco vulvar, todo esto, la porción membranosa y aquí el cuello de la vejiga. Serían las estrecheces de la uretra. En cuanto a la configuración interna, tenemos la porción prostática. Aquí tenemos
sería la porción intravesical, ¿no es cierto?, de la vejiga, los meatos, el trígono, y aquí sería el orificio de la uretra. Entonces, aquí en esta unión, ¿cierto? Tenemos los frenos del colículo, que son dos pliegues de mucosa. El colículo seminal, que es esta dilatación, es similar a un rodete, a una eminencia de 10 a 15 milímetros por 3 de ancho, donde se abren aquí el utrículo prostático y los conductos eyaculadores. Aquí tenemos estos tres orificios, los dos laterales para los conductos eyaculadores izquierdo y derecho y uno para el utrículo. El utrículo no es nada más que un canal muy pequeño, contiene aquí se puede producir un quiste, como es el quiste del colículo, que es frecuente en varones. Además, además se puede producir la fosita prostática, que dice que se encuentra entre estos dos colículos, y la cresta uretral, que sería la parte inferior del colículo seminal. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a reconocer estas partes, ¿no es cierto?, que son importantes en el varón. Tenemos el diafragma urogenital, que da origen al esfínter. El, parte de la uretra membranosa, ¿no es cierto?, que se encuentra el esfínter de la uretra. Tenemos la uretra esponjosa, que nos da esta dilatación que hablamos anteriormente. Otros le denominan osteo también. Tenemos la glándula bulbo-uretral o de Cooper, que esta glándula se la va a estudiar más en el sistema reproductor. Está otro orificio del conducto eyaculatorio. Aquí está el utrículo prostático y el colículo seminal, que otros también le llaman el verum montanum. Es importante saber estos nombres debido a que nos referencian uno u otro libro. La fascia rectovesical, que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto?, separa la próstata del recto. Y tenemos, sí, descuadrado este. En cuanto a la configuración interna de la porción membranosa, tenemos que presenta muchos pliegues longitudinales. Estamos en esta parte, ¿no es cierto? A este nivel aquí tiene muchos pliegues longitudinales. Aquí es parte de una estrechez también de la uretra, ¿no es cierto? Debido a que aquí se encuentra el músculo del esfínter externo de la uretra. Además, la mucosa tiene pliegues longitudinales, hay numerosos orificios y estas depresiones uno le llaman las lagunas uretrales mayores.
Hay mayores y hay menores, ¿sí? Las que se distinguen son las mayores, que son de 12, en número de 12, y tienen una dimensión de 8 a 10 milímetros de profundidad. Y hay otras menores que son mucho más numerosas, pero menos visibles. Los orificios de las glándulas bulbouretrales también se encuentran a este nivel y forman parte anterior del fondo de saco vulvar. Además se encuentra la válvula de la fosa navicular, que no es nada más que un repliegue mucoso transversal. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver toda la vejiga, la próstata. Entonces tenemos uretra prostática, uretra membranosa. Aquí ya empieza la raíz del pene, ¿no es cierto? Aquí está el cuerpo esponjoso del pene y el músculo bulbo esponjoso del pene. La membrana perineal, el pilar del pene, el músculo esfínter externo, y aquí están las glándulas que habíamos mencionado, glándulas bulbouretrales. Por acá tenemos el músculo elevador del ano, que también es una relación muy importante. Una cápsula prostática que rodea toda la próstata, el cuello de la vejiga. Y aquí tenemos las partes que analizamos anteriormente, lo que es el bulbo vaginal. Bueno, como un repaso, es decir, aquí tenemos la uretra prostática, desde el cuello de la uretra hasta la parte donde se inicia ya el esfínter externo de la uretra. La uretra vulvar, otros también le llaman uretra vulvar a este bulbo o esta dilatación que se forma aquí en la uretra esponjosa. Y la uretra peniana, la que va recorrida por todo el pene, ¿sí? Podemos distinguir aquí, además, ¿no es cierto?, la arteria profunda del pene, los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, crestas uretrales acá, que las vimos anteriormente, y los orificios del conducto eyaculador, las glándulas bulbouretrales o de Cooper, y el utrículo prostático que estaba en la línea media. En cuanto a las relaciones, tenemos de la uretra prostática, ¿cierto? Se dice que puede marcar un canal en la cara anterior de la próstata o a su vez puede estar rodeada por tejido glandular. También si pasa de forma, aquí sería, si pasa de forma oblicua, anteriormente puede formar un canal, pero posteriormente puede formar un conducto completo. Está rodeada por un grueso anillo de fibras musculares lisas que dan origen al músculo del esfínter interno de la uretra. El esfínter interno de la uretra sería más o menos a nivel de la uretra prostática. Tenemos otra imagen donde vamos a destacar, ¿no es cierto?, que aquí se encuentra la próstata, las ampollas del conducto deferente,
plexo venoso prostático, diafragma pélvico, el esfínter externo de la uretra, esta zona muscular, el músculo transverso del periné, tenemos el centro del periné, músculo esfínter externo del ano, tenemos la ampolla rectal, sería el conducto anal, esto es en la cavidad intraperitoneal, el fondo de saco recto vesical, tabique recto vesical, ya tenemos el espacio retropúbico, ligamento puboprostático, este de aquí sería el pubis. Este ligamento puboprostático, Andrés, Sí, este ligamento puboprostático, ¿cómo se llama en la mujer? es... mm, no recuerdo la verdad. Arelis, ayúdenme. Jessica, Es tubo vaginal. ¿cómo? Tubo vaginal. Hoy no se escucha. 10 Y es centavos de tubo vaginal. pubo vaginal. No. A ver, Jessica, usted. Doc, ¿me puede señalar de nuevo? Es que estoy con la señal mal y no la veo. O sea, no veo que está señalando. Mira, aquí dice ligamento puboprostático. Si va desde el hueso pubiano a la cara posterior o del extremo inferior del pubis a la próstata. Entonces, ¿cómo se llama en la mujer este ligamento? En el hombre se llama puboprostático y en la mujer. O tubo vesical. Eso, pubo vesical, ¿sí? Pues en la mujer este mismo ligamento se llama pubo vesical. Muy bien, Jessica. Pues la uretra membranosa, en cambio, está rodeada por la membrana perineal y por el músculo esfínter externo de la uretra que se halla envuelto en una prolongación de la fascia superior del diafragma pélvico. Entonces, anteriormente se encuentra la vena dorsal profunda del pene, la parte inferior del plexo venoso prostático, el plexo venoso prostático, el borde inferior de la sínfisis del pubis, borde inferior. Posteriormente, en cambio, está con el músculo transverso profundo del periné, hacia atrás, por el extremo inferior del tabique recto vesical, que ya lo reconocimos, y con las glándulas bulbo-uretrales. Ya, las glándulas bulbo-uretrales hacia atrás, ¿sí? Tenemos el tabique recto vesical, sería hacia adelante, tenemos el plexo venoso prostático, plexo venoso prostático, se lo ve también en azul, el plexo venoso prostático, la uretra membranosa,
un receso del bulbo. Por aquí mismo están las glándulas bulbouretrales. Aquí podemos ver el esfínter interno de la uretra, a nivel del cuello de la vejiga. Podemos ver el ligamento suspensorio del pene. Podemos ver las relaciones de la uretra esponjosa. Entonces tenemos que representa todo esto, ¿sí? Cuerpo esponjoso forma una vaina completa para la uretra. Entonces aquí tenemos todo su recorrido, está rodeado, ¿no es cierto?, la uretra esponjosa. Su parte posterior es atravesada por los conductos excretores de las glándulas bulbouretrales de nivel. Alrededor del cuerpo esponjoso se hallan los cuerpos cavernosos del pene, serían estos, los vasos y nervios del pene y sus cubiertas. Entonces aquí podemos ver la glándula bulbouretral y que se dirige hacia abajo y a cada lado, ¿no es cierto?, en las paredes laterales da origen al orificio de salida para estos conductos de esta glándula bulbouretral o denominada de Cooper también. En la línea media se encuentra el pilar del pene, esta dilatación, el bulbo. Tenemos la ampolla uretral, la porción esponjosa. La fosa navicular de la uretra y el orificio externo de la uretra, ¿no es cierto? Esta es la parte más estrecha de todo lo que es la uretra masculina. Cuanto a la constitución, es similar a lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Tiene una capa interna de fibras longitudinales y una capa externa de fibras circulares. Aquí a este nivel el músculo esfínter interno de la uretra es un engrosamiento de la segunda capa. Sería aquí el músculo esfínter de la uretra, que es a nivel del cuello, y acá abajo el músculo esfínter de la uretra. Capa mucosa es un corión que está invadido por tejido vascular, que a nivel de la uretra esponjosa, ¿cierto? Eh, es muy vascularizada, se engruesa a lo largo de esta y forma el cuerpo esponjoso del pene. Cuanto a las arterias, tenemos que la porción prostática de la uretra, esta está irrigada por las arterias de la próstata. La porción membranosa de la uretra masculina, en cambio, está irrigada por las arterias rectal inferior, la arteria del bulbo del pene y rama vesical anterior, que proviene de la arteria pudenda interna. ¿Sí? Estamos en la porción membranosa y la porción esponjosa de aquí hacia abajo por la arteria del bulbo del pene, la arteria bulbo uretral y la arteria dorsal del pene, y que son ramas de la arteria pudenda interna.
En cuanto al sistema venoso, tenemos que drenan a la vena dorsal profunda del pene y a los plexos venoso, prostático y seminal. Plexo venoso prostático aquí y plexo venoso seminal acá abajo y más acá arriba vesical. Cuanto a los linfáticos, se dirigen por lo general, estos drenan a los nódulos linfáticos inguinales y a los ilíacos externos. La porción membranosa drena en los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos. Y la porción prostática son tributarios de los nervios linfáticos de los colectores linfáticos de la próstata. ¿Sí? Entonces tenemos ilíacos internos, van a los ilíacos externos y a los colectores linfáticos de la próstata. ¿Sí? En resumen sería eso. En cuanto a los nervios, provienen del plexo hipogástrico inferior por medio del plexo prostático y ramos del músculo del nervio perineal, que es de uno de los dos ramos terminales del nervio pudendo, y el nervio dorsal del pene, que es lo que vemos aquí. Tenemos el nervio pudendo, el nervio dorsal del pene, ¿sí? Que todas estas ramas del nervio pudendo, ¿no es cierto?, son las que inervan a los genitales y también a la uretra, en este caso masculina. En cuanto a la uretra femenina, pues es casi paralela a la vagina, tiene unas dimensiones, es muy pequeña, ¿no es cierto?, en relación a las del varón, de apenas de 3 a 5 centímetros de longitud por 7 milímetros de diámetro. En cuanto a la configuración interna, es similar a la del varón, ¿no es cierto? Esta tiene pliegues longitudinales que desaparecen cuando está distendida. Hay un pliegue que está hipertrofiado y da origen a la cresta uretral y también posee esas depresiones que se llaman lagunas uretrales. En cuanto a las relaciones de la uretra femenina, esta se divide en dos, ¿no es cierto? En la uretra pélvica, que es la más proximal, y la perineal, que está más inferior. La uretra pélvica, que está envuelta por el músculo esfínter externo de la uretra, se corresponde anteriormente con la vena dorsal profunda del clítoris. Sí, a este nivel, clítoris. El plexo venoso vaginal, los ligamentos pubovesicales y la sínfisis púbica, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo que les estábamos preguntando, ¿sí? Es el ligamento arqueado del pubis, ligamento transverso del perine, el músculo esfínter de la uretra, interexterno también de la uretra. Esto de aquí sería el clítoris, el pubis, la línea media, obviamente está la sínfisis pubiana, cuello de la vejiga. Posteriormente que tenemos aquí el músculo transverso profundo del periné. Acá tenemos el tabique vesico vaginal, ¿no es cierto?
Más acá abajo tenemos el esfínter del ano, esfínter externo del ano, ampolla rectal, está mucho más atrás. Las relaciones son más directamente, ¿no es cierto? Que decíamos, desciende casi paralelo a la vagina, al conducto vaginal. Ya, además tenemos que lateralmente está cruzada por la fascia pélvica y el borde inferior del músculo elevador del ano. Posteriormente estaba la vagina por medio del tejido celular denso. Ya, en cuanto a la uretra perineal, esta se sitúa siempre anterior a la vagina a través del tabique uretrovaginal, ¿sí? Más abajo ya se llama ese tabique uretrovaginal, ¿sí? Más arriba es recto vaginal. Las caras anterior y lateral están rodeadas por las fascias del diafragma pélvico y por el músculo uretrovaginal. Inferiormente se halla cruzada a cada lado por los cuerpos cavernosos del clítoris. Tenemos el músculo bulbo esponjoso. Doctor, tiene el micrófono silenciado. Entonces decíamos que la uretra tiene el origen de salida a este nivel, sí, que está a unos 20 milímetros, sí, del clítoris. Podemos ver los labios menores, ¿no es cierto? Labios mayores, más hacia afuera, el prepucio del clítoris. Ya, esta parte es importante, sí, destacar debido a que es bien difícil encontrarlo, sí, a este orificio uretral, sobre todo en pacientes añosas, sí, debido a que aquí hay muchas rugosidades ya en las pacientes añosas y se confunde, ¿no es cierto?, de pliegues, se llena de pliegues y no se ve el orificio uretral externo. Entonces, si tenemos aquí las referencias, podemos detectarlo más fácilmente y tratar de introducir la sonda por este nivel para colocar una sonda vesical, ¿sí? En el varón obviamente no hay ningún problema, pero en la mujer sí hay dificultades. También en niñas muy pequeñas también es bien difícil localizar, ¿sí? Debido a que todo esto está cerrado debido al himen, no se puede distinguir del orificio vaginal. Ya.
Entonces, hacemos la papila uretral y ya está a nivel del orificio de salida. Cuanto a la constitución, es similar que en el varón, ¿no es cierto? Tiene una capa interna de fibras longitudinales y una capa externa de fibras circulares. La capa mucosa tiene una capa mucosa similar, ¿no es cierto? Y también aquí hay unas glándulas uretrales, ¿no es cierto? Que son dos que se sitúan a cada lado de se sitúan a cada lado de esta uretra y por lo general estas desembocan, sí, casi en el exterior de la uretra, sí, lateral al orificio externo de la uretra. ¿No? Entonces, estas glándulas, sí, también les llaman glándulas de Skene. Aquí podemos ver el orificio vaginal que está posteriormente, ¿cierto? El orificio uretral anteriormente. Tenemos el músculo esfínter de la uretra, el bulbo del vestíbulo y el músculo bulbo esponjoso, que serían los sinónimos, ¿no es cierto? O los homónimos que tiene en el varón a nivel de la raíz del pene y que el clítoris, ¿no es cierto? Es muy pequeño en relación al pene. Aquí tenemos el músculo elevador del ano, parte fundamental que siempre ha sido nombrado. El ligamento pubovesical, ¿no es cierto? Que tenemos acá en la mujer. Músculo elevador del ano del otro lado. La uretra pélvica y la uretra perineal. En cuanto a las arterias, la porción pélvica dice que proceden de las arterias vesicales inferiores y las arterias vaginales, que son ramas de la arteria ilíaca interna. También provienen a esta porción pélvica de la uretra de la arteria vesical anterior, que es rama de la pudenda interna. La porción perineal viene de las arterias del bulbo del vestíbulo y uretral, que son ramas de la arteria pudenda interna. En cuanto a las venas, vierten, dice, las venas de esta uretra vierten al plexo venoso preuretral y van al plexo vaginal. Las superiores, las inferiores van a las venas del bulbo del vestíbulo. Tenemos los linfáticos, cierto que por lo general drenan a los nódulos linfáticos ilíacos externos, como podemos ver, y a los nódulos linfáticos ilíacos internos. Estos de verde son los ilíacos internos y los amarillos los ilíacos externos. Entonces, los vasos linfáticos drenan hacia este sector, ¿cierto? En cuanto a los nervios, proceden del plexo hipogástrico inferior y del nervio pudendo. Como podemos ver en la imagen anterior, es similar, ¿no es cierto?, que en el varón. Podemos ver el nervio pudendo.
igualmente en la mujer es el nervio pudenda, ¿sí? Y las ramas del plexo hipogástrico inferior. Aquí podemos ver nuevamente la parte final de la uretra. Dijimos que esa es la parte más importante de reconocerla para poder colocar una sonda vesical, ¿sí? Sea permanente o temporal. Entonces, hasta ahí quedaríamos. Si hay alguna pregunta.